Hi boys and girls, it's Miss Maravilla. For this activity, you're going to be working on your comprehension. So when you open your work, you could go ahead and try to read the paragraph. There's a lot of words that you should know or you can sound out. But if you are having trouble with it or you don't know what a word is, then you could go ahead and click on the audio box and it will read you the paragraph. Then your next job is to click on the other audio box and it would read you the question. For example, this one says, who is this story about? And if I need to listen to the story again, I could click on it. And then when I know my answer, I need to drag my circle to whatever the answer is. And then go to the next one. When did the kid get the new pet? And then I have to put it wherever the answer is. And that's all you have to do. So all the audio boxes will read you the questions and the one up here will read you the paragraph. And then you just drag your circle. If you're having trouble again dragging your circle, you could go ahead and in your journal write the number 1 and then draw the answer. That also works. And again, as a reminder, if you select something and you delete it on accident, for example, there it's gone, I go to the back arrow and it comes back. Let me know if you have any questions. Para este trabajo van a trabajar en su comprensión. So, van a tratar lo mejor que puedan para leer el párrafo, pero si es hay muchas palabras que ya tienen que saber, como for, my, que son palabras de fluidez, que hay varias aquí, y palabras como cat, pet, day, son palabras que pueden usar sus sonidos para descifrar. Pero si se les hace difícil o están teniendo trabajo con una palabra, pueden escoger aquí la bocina de audio y se la lee. Yo se las leo. Y después, acá como pueden ver, hay 2 más cajas de audio y le van a leer la pregunta sobre el párrafo. Por ejemplo, dice de quién es la historia y los niños, si se los olvida, tienen que escuchar otra vez. Ellos lo tienen que hacer independientemente. Ya cuando sepan su respuesta, van a agarrar el círculo y ponerlo donde es la respuesta. Luego viene el segundo y hace lo mismo. Estas no son las respuestas, nomás las puse allí para enseñarles. Y pueden escucharla varias veces hasta que sepan la respuesta correcta. Si es difícil para ellos arrastrar el círculo en su cuaderno, pueden escribir el número 1 y dibujar la respuesta, o el número 2 y el número 2 y dibujar la respuesta. O si quieren pueden escribir su respuesta usando sus sonidos. Nomás de recuerdo, si borran en accidente algo, como borré el círculo, nada más ponen este botón y viene para atrás. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje y yo los ayudo con mucho gusto. Que tengan buen día.